Ahora sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de trabajo donde estaremos discutiendo el desarrollo del momento evaluativo número 2 asociado con la unidad que tiene por nombre factores psicológicos que afectan la conducta del consumidor en esta asignatura denominada o titulada comportamiento del consumidor. Antes de iniciar las asignaturas, les quiero comentar que ya la actividad evaluativa, así como el material de lectura, se encuentra cargada en la plataforma. Ante cualquier duda que presenten, inconvenientes y una situación en general, por favor, no duden en comunicarse conmigo a través de la mensajería que está activa en la plataforma y allí vamos a encontrar la mejor vía para solucionar la situación que se presente, bien sea que presenten alguna duda en relación al material o no quede claro el desarrollo de la lectura ante cualquier situación que se pueda presentar. Procedemos entonces con el desarrollo de la unidad. ¿Qué es la conducta del consumidor? Del consumidor? Y cómo nosotros podemos entonces entender qué es lo que necesita el consumidor para, a medida que la organización vaya avanzando en el mercado, vaya catapultando su fortaleza, determinen las características claves que la van a ayudar a captar un mayor número de consumidores. Pero entonces, para que eso pueda ejecutarse, nosotros como parte de la organización debemos entender qué es la conducta del consumidor. Entonces, comprender la conducta de todo consumidor es un elemento clave dentro de las estrategias de marketing que ejecuta una organización. De hecho, antes de implementar cualquier tipo de estrategia, es esencial, en primer orden, entender cuáles son las necesidades, pero también cuáles son las expectativas. Dos elementos claves con los cuales nosotros tenemos que estar en constante análisis y evaluación para determinar cambios en las preferencias de los consumidores. Para que esto se pueda realizar, es necesario que la organización internalice varias preguntas y a través de la interacción que lleva ese análisis, obtenga la respuesta. Preguntas tales como, ¿qué percibe el consumidor de la información que nosotros le estamos generando? El mensaje está claro. La idea de negocio que nosotros estamos vendiendo es clara. El producto que nosotros estamos vendiendo reúne las características que el consumidor requiere. La relación precio-valor es considerable. ¿Cuáles son los atributos o ventajas o atributos o características distintivas de nuestro producto o de nuestro servicio? En segundo orden, ¿cómo captar la atención de nuestros consumidores? ¿Qué mensaje estamos utilizando? ¿Cuál es el medio que estamos utilizando para abordar estos consumidores? Y tercero, y no menos elemental y básica, ¿cuáles son las necesidades que este presenta en un momento determinado? Entendiendo que estas necesidades o este conjunto de necesidades van cambiando y no son cíclicas, sino que se van perfeccionando, se van alternando y van generando nuevas necesidades aún. Entonces, el objetivo como organización es cumplir con las exigencias de su público, es decir, de nuestros consumidores, pero también satisfacer ese conjunto de necesidades que se presentan en el mercado, lo cual entonces origina o debe originar en el mejor de los escenarios un impulso en qué, un impulso en las ventas y por supuesto en la utilidad y en la rentabilidad organizacional. Para que todo esto pueda suceder, es fundamental entender en primer orden quiénes son nuestros consumidores, cuál es nuestro público objetivo. De ese público objetivo, qué estamos nosotros en capacidad de satisfacer en relación a sus necesidades, pero también qué tenemos o qué debemos mejorar, optimizar para incrementar ese nivel de satisfacción y también captar mayor cantidad de clientes. Y por supuesto, fidelizar estos clientes para decir, bueno, ahora son nuestros aliados comerciales. Para entender entonces esta conducta del consumidor, vamos a visualizar cuál es la definición más exacta y Colter la plantea muy clara, que dice que el comportamiento del consumidor es un elemento muy amplio. Estudia los procesos que intervienen en la elección, la compra, el uso o abandono de productos o servicios, ideas o experiencias por parte de individuos o grupos para satisfacer sus necesidades o deseos. Fíjense, entonces tenemos la intencionalidad de la compra, uso o abandono, la continuidad del producto o servicio, pero que con base a las características de nuestro producto que también van asociados entonces a las necesidades de este consumidor.
Un estudio del consumidor se centra en procesos que están orientados a la toma de decisiones y su comportamiento en el punto de venta. ¿Qué hace un cliente cuando llega a nuestra organización? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué necesidades plantea? ¿Cómo iniciamos la conversación? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo le damos la retroalimentación? Entonces, un conjunto de acciones que a través del marketing debemos desarrollar, ejecutar, para marcar un comportamiento totalmente certero, comportamiento totalmente ético, un comportamiento totalmente asertivo y de toda esta forma lograr una fidelización de ese cliente. La comprensión del comportamiento del consumidor se basa entonces en gran medida en las técnicas psicológicas, la investigación cualitativa, pero también cuantitativa, y los estudios en el punto de venta que se ejecuten para determinar cómo es el comportamiento de nuestros clientes. ¿Cuál es la importancia de conocer la conducta del consumidor? Es vital. ¿Por qué es vital? Porque es uno de los principios básicos del marketing, es satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esto solo es posible si se conoce a las personas o a las empresas a las cuales nosotros nos debemos y entendemos cuáles son sus características, con base a qué actúan ante determinadas situaciones y cuáles son las potencialidades o los elementos claves que ellos están buscando en cada uno de los productos o cada uno de los servicios que nosotros estamos prestando o que estamos comercializando. La importancia entonces de reconocer esta conducta del consumidor va a estar orientada o se resume en cuatro elementos clave. El primer elemento clave, crear, fomentar y pero también mantener una mejor relación con el cliente. Y esto lo logramos al establecer ese nexo, ese match que nos va a permitir una identificación de sus necesidades, pero que también este cliente se sienta atendido. Cuando este cliente se siente atendido, entonces lo abordamos certeramente, él siente que ha sido tomado en cuenta, que su opinión se está escuchando y que tan simple y llanamente estamos entendiendo su planteamiento para generar una sinergia y darle la mejor respuesta o la respuesta más efectiva. Segundo punto, generar más clientes. Ya logramos captar la atención. Ahora vamos a un segundo eslabón de la cadena, es que ese efecto multiplicador sea la mejor herramienta de publicidad de la organización. Ahí estamos entonces generando más clientes y al generar más clientes vamos a atraer más público hacia nuestra organización. Como tercer elemento clave, definir mejor al cliente potencial. Ya sabemos quiénes son nuestros clientes actuales. Ahora tenemos que orientarnos, enfocarnos cuáles son los próximos clientes que vamos a considerar. ¿Qué elementos clave vamos a determinar como característicos para abordar a estos clientes y que ellos entiendan que van a ser no simples clientes, sino forman parte de la relación comercial? Y el cuarto punto, mejorar la posición de la marca. A lo que tenemos listo el punto número uno, o ya hemos cubierto el punto número uno, que es crear una relación directa y recíproca con el cliente bidireccional. Vamos a cubrir el punto número dos, que estamos allí generando mayor interacción con el cliente y por supuesto, bajo el efecto multiplicador, vamos a generar aún mayor cantidad de clientes. Vamos a entender entonces al cliente potencial buscando qué nuevos mercados podemos captar y por supuesto ahí estamos mejorando la posición de la marca. Y al mejorar la posición de la marca, la organización va a ser altamente efectiva, la organización va a tener mayor presencia en el mercado, la organización va a tener renombre y la organización va a ser vista como una entidad altamente productiva y competitiva que tiende a satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de sus consumidores, es decir, de sus clientes. Los factores psicológicos que afectan la conducta del consumidor son variados. Tenemos un conjunto de factores que los podemos clasificar en grandes rasgos o grandes elementos, pero son tres elementos claves que vamos a abordar. El primero, el elemento personal. El segundo, el elemento psicológico y el tercero, el elemento social, entendiendo que estos elementos son considerados como factores. Cuando estamos hablando entonces de estos factores personales o el elemento netamente personal, es decir, yo como organización voy a entender la personalidad de cada uno de mis clientes, porque cada personalidad es única. Entonces, los intereses y las opiniones del consumidor se encuentran altamente influenciados por factores demográficos, edad, sexo, población
cultura, nivel de conocimiento, nivel de escolaridad, posición económica, entre otros elementos. Entonces, no podemos pensar que una persona que venga, esté en constante uso de la tecnología, va a tener el mismo conocimiento de una persona que tiene poca interacción con la tecnología. Allí nosotros tenemos que entender entonces la ausencia o la no tan alta presencia de conocimiento del factor tecnológico en este cliente, y tenemos que desarrollar un lenguaje que nos permita lograr un entendimiento y que esta persona sienta que sus necesidades están siendo escuchadas y que el producto o el servicio que nosotros le estamos ofreciendo cumple con las expectativas que él quiere. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un trato no preferencial, sino personal. Estamos entendiendo cuáles son sus limitaciones, pero también estamos entendiendo cuáles son sus necesidades y estamos abordando una empatía, desarrollando una empatía para ubicarnos en una relación directa con este cliente. También tenemos un conjunto de factores psicológicos. La reacción de cada una de las personas en función a la campaña de marketing, en función a los gustos, en función a las preferencias, en función a determinadas situaciones que se presenten, ambientación del local comercial, efecto que se quiere lograr en la publicidad, estado de ánimo, pero también estados de ansiedad. Como elemento clave que vamos a diferenciar entonces lo que es el estado de ánimo, que están asociados directamente con el manejo inteligente de las emociones, y la ansiedad que se presenta en algunos momentos como un estado psicológico. Entonces, tenemos que mantener el conocimiento, saber leer esa actitud que están presentando, ese comportamiento, ese lenguaje gestual, pero también el no gestual, ese lenguaje hablado, pero ese lenguaje también que se expresa a través del cuerpo, para valorar en qué situación se encuentra en ese momento y desarrollar la técnica más idónea que nos permita captar su atención y que se sienta altamente atendido. Entonces, allí tenemos que evaluar la inteligencia emocional de los consumidores, pero también poner de manifiesto nuestra inteligencia emocional para determinar una relación totalmente asertiva y participativa. Y como tercer elemento o tercer factor, se encuentran los factores sociales. Las personas su alrededor, perdón, presentan un conjunto de conexiones, y esas conexiones están relacionadas con: opción número uno, el nivel adquisitivo. Dos, el círculo social donde se desarrolla, donde se desenvuelve. Tres, el nivel de educación. Cuatro, el capital relacional con el cual cuenta esa persona. Entendiendo que el capital relacional es entonces, quiere decir las personas con el grupo social con el cual hace vida. Allí tenemos factores claves entonces que debemos analizar, debemos considerar, debemos estudiar para evaluar cuando estamos en presencia de determinados consumidores y desarrollar la técnica más efectiva que nos permita centrarnos en ellos, atenderlos, que se sientan atendidos, desarrollar la empatía, desarrollar la escucha activa, pero también poner de nuestra parte y ejecutar desarrollar el mejor de nuestros esfuerzos para entender las conductas de estos clientes. ¿Cómo conocer el comportamiento del consumidor? Entonces nos vamos a centrar en factores que tienen que ver con desarrollar la investigación de mercado, porque a través de la investigación de mercado entonces vamos a determinar, para visualizar, a identificar, para visualizar qué está demandando nuestro mercado, cuáles son las características clave de este producto o de este servicio que necesita, cuál es su capacidad de pago ante determinadas características, pero también qué ventaja adicional, característica representativa, característica diversa requiere. También cuáles son los comentarios de nuestros clientes, y allí tenemos que leer las anotaciones que hacen los clientes cuando visitan alguna organización. Ya no se maneja por esto de la tecnología el libro de visitas, pero sí mantenemos en contacto con las redes sociales, donde nuestros clientes nos hacen comentarios, plantean sus quejas, o cuando la organización tiene una página web y hay un buzón de mensajes. Entonces, allí tenemos que estar pendientes para dar lectura y desarrollar las mejores recomendaciones, así como los mejores hábitos y técnicas para mantener activos estos consumidores y determinarle una respuesta efectiva, que ellos se sientan atendidos.
Estos sitios de preguntas y respuestas que nos van a permitir generar una interacción efectiva para darle solución al planteamiento que están planteando nuestros consumidores en un momento determinado. Los factores, ahí nos seguimos trabajando con las encuestas como elementos claves para determinar la veracidad de la relación con nuestros clientes y, por supuesto, determinar qué elementos característicos debemos incorporar, pero también qué debemos optimizar o mejorar. Los paneles online, cuando hacemos ciertas encuestas al azar y vamos determinando entonces allí cuál es el comportamiento con base a los criterios de medición que está determinando la organización para un momento determinado. Y los grupos focales, ya cuando hacemos presencia del contacto directo con nuestros consumidores, entonces a través de estos grupos focales obtenemos una respuesta efectiva, pero también obtenemos no una confrontación, sino una complementación entre lo que nos dicen los consumidores del grupo A y lo que nos dicen los consumidores del grupo B, por dar una clasificación. Entonces allí vamos a obtener una complementación porque ambos van a desarrollar una dinámica compartida y esa dinámica compartida nos va a hacer entender mejor cuáles son esas necesidades y, por supuesto, vamos a tener una vivencia directa del elemento que estamos analizando. ¿Cómo conocer entonces este comportamiento del consumidor? A través de herramientas, métodos, modelos, técnicas claves que están relacionadas con, primero, la tasa de conversión, es decir, de los 100 clientes que están ingresando a nuestra organización, ¿cuántas ventas efectivas se dieron? O de las 50 visitas que tuvimos al portal web, ¿cuántas concretaron una venta? Entonces, convertir esa cantidad de visitas en una tasa efectiva de ventas. El valor económico generado, es decir, qué porcentaje de participación, beneficio me está generando un determinado consumidor por la venta que se está ejecutando, independientemente del monto de ella, o sea, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea. La tercera, la tasa de abandono del carrito. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar entonces la cantidad de productos que solicita o que demanda nuestro cliente, pero lo vamos a comparar con efectivamente la cantidad que canceló. Comparar lo solicitado versus lo que efectivamente se está llevando de la tienda, se está llevando del local. Para entender allí qué herramientas tenemos que que aplicar, qué patrones tenemos que modificar y qué acciones vamos a ejecutar para que esa tasa de abandono del carrito sea lo más baja posible y que el cliente siempre salga con sus requerimientos cubiertos e inclusive más. La medición de la lealtad que nos va a dar entonces la lealtad de nuestros consumidores, cuáles son esas métricas que nos están indicando la fidelidad y el mantenimiento de nuestros consumidores, el tiempo de decisión que lo evaluamos en tienda, cuando un consumidor se acerque, cuánto tarda o el tiempo que nosotros estamos invirtiendo en atenderlo y que esa venta se considere efectiva. El engagement por canal, cuál canal estamos utilizando nosotros y a través de cuál canal, cuál o cuáles, mejor dicho, canales estamos utilizando y cuál o cuáles de esos canales están siendo los más efectivos para el proceso de venta, entendiendo de estos canales como las redes sociales, elementos claves para el desarrollo de esta relación con los consumidores. ¿Cuánto nos está costando adquirir nuestros clientes? Y, por supuesto, el ratio de respuesta emocional para medir esa relación con los clientes y la tasa de uso post-compra para determinar entonces sugerencias o reclamos que nuestros consumidores nos están generando por el uso o la prestación del servicio que nosotros le estamos efectuando. Esta ha sido una actividad complementaria. El material que ustedes tienen colgado en la plataforma es amplio, muy directo, muy sencillo, de fácil digestión, para entender entonces cuál es el comportamiento de los consumidores, cómo evaluar el comportamiento del consumidor y, por supuesto, determinar las herramientas claves que nos van a permitir lograr una interacción efectiva con esto. Me despido por hoy. Esto ha sido nuestro encuentro relacionado con el momento evaluativo número 2. Por acá les habló el doctor Luis Belloso y estamos entonces pendientes ante cualquier duda o situación que se presente para el desarrollo de la actividad. Muy buenas tardes.